La independencia de México. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821, al liberar a México anteriormente del virreinato de la Nueva España, del dominio español. El proceso de independencia mexicano inició con el Grito de Dolores, llamado que se hizo el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla a sus feligreses para que rebelaran en contra del virreinato en Nueva España, y finalizó con la firma de los Tratados de Córdoba, documento en el cual se reconocía a México como una nación independiente. México estuvo bajo el dominio de la corona española por cerca de 300 años, tiempo durante el cual se seguían sus leyes y se llevó a cabo un proceso de dominio, explotación y aculturación de los pueblos indígenas. Asimismo existieron y se delimitaron diferentes estratos sociales según el poder político, económico y cultural que poseían las personas. La corona española privilegiaba y asignaba mayores beneficios a los aristócratas españoles que vivían en Nueva España. Esta situación fue generando un gran descontento entre la burguesía criolla, hijos de españoles nacidos en Nueva España, y lentamente fue propiciando un sentido de lucha por la independencia. Otro antecedente de gran importancia fue la invasión que sufrió España por parte del ejército francés, dirigido por el emperador Napoleón Bonaparte. Esta invasión provocó una gran inestabilidad política, incluso en Nueva España. Tanto el rey Carlos IV como el rey Fernando VII abdicaron a la corona a favor de Napoleón Bonaparte, quien asignó como rey de España a su hermano José Bonaparte, quien mantuvo el poder entre los años 1808 y 1813. El proceso de lucha independentista de México se puede dividir en varias etapas, a fin de comprender mejores los hechos ocurridos durante este largo proceso. En España se experimentaba una grave crisis política tras la ocupación del ejército de Napoleón Bonaparte en 1808. Esta inestabilidad llegó hasta Nueva España y motivó la formación de un movimiento armado por parte de los criollos en Ciudad de México, el cual fue derrotado. La conspiración de Querétaro fue un movimiento organizado por Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama e Ignacio Allende, quienes se organizaron con la finalidad de promover la independencia de México. Dichas reuniones se realizaban de manera cuidadosa, casi clandestinamente. Estos líderes apoyaban al rey Fernando VII, quien defendía la independencia de los territorios que se encontraban bajo el mando de la corona española. Sin embargo, los planes de rebelión que preparaban fueron descubiertos el 10 de septiembre de 1810. Como respuesta, el día 16 de septiembre, Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a llevar a cabo un enfrentamiento armado en contra del gobierno, promulgando el famoso Grito de Dolores: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Sin embargo, Hidalgo fue vencido el 17 de enero de 1811 en el puente de Calderón. En su huida, junto a Allende, fueron emboscados y ajusticiados. En la segunda etapa de la lucha por la independencia, tras la muerte de los líderes Hidalgo, Aldama y Allende, quedan en la palestra dos importantes líderes: el sacerdote mestizo José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, secretario de Morelos, y quien siguió sus pasos tras su muerte. Ambos organizaron la segunda etapa de la guerra por la independencia de México, pero reforzando los ideales de la causa insurgente que dirigían. Morelos fue un líder que se caracterizó por su gran sentimiento nacionalista y por haber organizado un ejército mucho más disciplinado que el de Hidalgo.
Finalmente, tras alcanzar varias victorias, como la de Guerrero, Osaka y Morelos en 1815, Morelos fue capturado y luego ejecutado el 22 de noviembre de ese año. Después de la muerte de Morelos, se vino una difícil etapa en el proceso de independencia, ya que las tropas insurgentes luchan de manera separada a lo largo del territorio mexicano, por lo que fueron fáciles de atacar y contrarrestar por parte del ejército navohispano. Finalmente, el jefe político de Nueva España firma el documento de Tratados de Córdoba en la ciudad de Veracruz, para así declarar definitivamente la independencia de México el 27 de septiembre de 1821.